la puntualidad. Les doy la bienvenida a todos. Seguro que después se van a ir sumando más gente a lo largo del webinar. Así que bueno, mi nombre es Daniel Yurgur. Les doy la bienvenida a este webinar que titulamos las 5 claves para la mejora continua. ¿Sí? Como ya saben, el webinar es parte de una serie de webinars más grandes que tienen básicamente 2 tracks. Uno relacionado con la gestión de cadena de suministro o supply chain, y los otros 4 relacionados con la gestión de la mejora continua. Entonces, bueno, el martes pasado el doctor Martín Tanco dio una exposición sobre los conceptos básicos para la cadena de suministro. Hoy me toca a mí hablar un poco de las claves para impulsar la mejora continua de las empresas, y entiendo que varios de ustedes también se han anotado algunos de los otros webinars que están disponibles. Entonces, como les decía al principio, y para los que llegaron ahora al final, les voy a pedir que por favor apaguen las cámaras y silencien los micrófonos, así evitamos ruidos de fondo y también agilizamos un poco la conexión. Lo mismo también, les voy a pedir que todas las preguntas que puedan tener o que puedan ir surgiendo, las pongan en el chat y las vamos a intentar contestar todas al final de la exposición, donde va a haber un espacio para tener un poco un diálogo con ustedes. Entonces, brevemente, porque bueno, algunos también entiendo que ya estuvieron en la charla del martes pasado, pero les quería introducir lo que es el SINOI. El SINOI, que es el Centro de Innovación en Organización Industrial, tiene como visión ser un centro de referencia en Latinoamérica, y en particular creemos en esto de la universidad al servicio de la empresa y de la sociedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo articulamos a través de distintos instrumentos, algunos relacionados con ayudas para ayudar a las empresas a innovar, algunas actividades de transferencia tecnológica, actividades de capacitación, como los programas ejecutivos, que ahora voy a mencionar brevemente, seminarios focalizados, cursos in company, actividades de extensión, como estos webinars que estamos teniendo ahora, o otros ciclos de conferencias, y en particular también proyectos de investigación, tanto de financiación pública como financiación con empresas, y siempre vinculando lo que es la sociedad, la universidad y la empresa. ¿En qué áreas temáticas trabajamos? Tenemos proyectos y líneas de investigación en temas de sustentabilidad empresarial, temas de mejora continua, como lo es el de esta charla, temas de optimización de procesos, y también más recientemente algunos proyectos vinculados con la transformación digital, la industria 4.0 y estas nuevas filosofías que están viniendo hoy en día a nivel empresarial. Entonces, como les comentaba, estos webinars también de alguna manera sirven como antesala a los 2 programas ejecutivos que tenemos, el programa ejecutivo en gestión de la mejora continua y el programa ejecutivo en gestión de cadenas de suministro. Ambos programas este año, y producto un poco de la situación, hemos decidido que comiencen a principios de junio, con lo cual luego de este webinar les va a llegar un mail, ya les adelanto, con una pequeña encuesta de satisfacción, más información de estos 2 programas, por si a alguno le interesa, que en definitiva son programas que profundizan los conceptos que vamos a ir tocando a lo largo de los webinars en este ciclo. Y bueno, y también les va a llegar después la grabación de esta conferencia, que también hago la aclaración de que se está grabando, así que para que sepan. Entonces, un poco el índice de hoy, y la idea es estar hasta las 7 hablando de estos temas. La idea es, voy a empezar por hacer una pequeña introducción a la mejora continua, luego nos vamos a meter en 5 claves que considero fundamentales para implementar un sistema de mejora continua, o a tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de mejora continua, y finalmente unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces, primero, un poco para introducirnos en el tema, me gustó resaltar algunas frases de este libro que se llama El pez que no quiso evolucionar, que tiene un montón de cuentos cortos. En particular, en el capítulo 1 habla justamente del pez que no quiso evolucionar. Y básicamente resalto estas 2 frases, ¿no? Que me parece que aparte van muy de la mano con la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? La primera es: nada es nunca como siempre. En este mundo de cambios constantes, evolucionar no es una opción, es una obligación para sobrevivir, ¿no? Y la otra es que durante años eché la culpa a la mala suerte, a los demás, al mundo, y ahora he aprendido que soy yo el único responsable. Entonces, de vuelta, me parece que con el contexto que estamos viviendo,
en el que muchas empresas venían bien, venían haciendo las cosas bien, quizás algunas venían trabajando igual que hace varios años, sin cambiar demasiado sus procesos, sin cambiar demasiado sus hábitos. Bueno, de repente se ven que el contexto cambió dramáticamente y no son capaces de repente de justamente adaptarse o tener esa agilidad necesaria hoy en día para sobrevivir o sobrellevar esta crisis y hasta incluso salir fortalecido, ¿no? Y muchos de repente de vuelta, quizás dentro de unos meses le van a echar la culpa al mercado, al COVID, a la situación, al cliente que no quiso comprar o que no entendió cómo comprar de forma online o al proveedor que no se supo adaptar, pero en definitiva también es un momento de hacer una autocrítica, ¿sí? Y de alguna manera decir, bueno, ¿cómo estaban mis procesos? ¿Cómo estaba yo preparado para toda esta situación? Entonces, a mí me gustan mucho las frases y las voy a ir usando durante la presentación. La primera es esta, que me parece que refleja muy bien el concepto de quien no quiere hacer cambios pequeños o no está dispuesto a cambiar y hacer pequeños cambios en su rutina, nunca hará después grandes cambios, ¿no? Entonces, es difícil querer hacer grandes cambios, llevar a la empresa al próximo nivel o de vuelta con todo el tema de las nuevas tecnologías, la industria 4.0, querer avanzar de un salto grande a la empresa es difícil si no tenemos esa gimnasia de ir haciendo cambios pequeños, constantes, revisar continuamente la estrategia del negocio, los procesos, etc. Entonces, todo este origen de la mejora continua se basa en un concepto japonés que se llama Kaizen, que viene de alguna manera de dos conceptos, que es cambio y mejor. Entonces, eso de alguna manera en Occidente lo hemos traducido como mejora continua. Y en definitiva, por ponerles una definición y para que todos durante esta hora estemos pensando en lo mismo, para mí cuando hablo de mejora continua, es decir, de un sistema de mejora continua en las empresas, hablo de un conjunto de procesos orientados a generar un cambio continuo en toda la organización, involucrando a todas las personas para lograr mejoras organizativas que permitan, obviamente, satisfacer al cliente, ¿sí? Pero a la vez hacerlo con la mayor eficiencia y efectividad posible. Y después, obviamente, que dentro de eficiencia y efectividad hay un mundo aparte que no voy a ahondar ahora, pero bueno, tiene toda una entidad en sí mismo. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es, no sé si algunos conocen la herramienta Mentimeter, pero básicamente me gustaría que desde su celular, los que puedan, entren a esta dirección, www.menti.com. Cuando entran desde el celular, les va a pedir que pongan un código, pongan este código, el 583853, y me gustaría que respondan a la pregunta de cómo está su sistema de mejora continua hoy en día. Puede ser que no tengan un sistema de mejora, también está esa opción, pero me gustaría que me contesten rápidamente cómo está su sistema hoy en día, lo vamos a ver ahora en un segundito y así ya nos ponemos a trabajar. Entonces, los que puedan o los que quieran, entren a esa dirección, ¿sí? Es muy sencillo, entran a la dirección desde el celular o de cualquier aplicativo, les va a pedir un código, ponen ese código que aparece ahí y básicamente responden la pregunta. Bien, voy a dar unos segundos más. Veo que por ahora tenemos unas 62 respuestas. Ahora enseguida se las voy a mostrar en pantalla. Venimos bien, venimos en 70 respuestas de unos 108 más o menos que tenemos en sala. Doy unos segunditos más y ya avanzamos en la presentación. Bueno, entonces les voy a compartir. Van a dejar de ver un segundo la presentación. Les voy a compartir. Creo que se está viendo. Entonces,
Básicamente algunos pueden seguir respondiendo, esto se va a actualizar por las dudas, los que ya respondieron quédense ahí después en la aplicación, no salgan de la aplicación que después vamos a hacer alguna pregunta más. Y básicamente como vemos, bueno, hay una parte importante de la audiencia que no tiene sistema de mejora continua, quizás esta sea una buena oportunidad para motivarse y empezar a impulsar la mejora continua, y ahora vamos a hablar un poquito de en qué nos puede ayudar la mejora continua en estas épocas de crisis. Un porcentaje, como también esperaba, tiene el sistema, pero está frenado un poco por la pandemia, quizás porque, bueno, están teletrabajando, no están operativos y entonces quizás un poco del sistema se ha frenado. Y por suerte me da mucha alegría ver que la mayoría de la audiencia considera que tiene un sistema, que está activo y que además está siendo útil o lo están usando para enfrentar la pandemia. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a la presentación. ¿Sí? Les voy a compartir en un segundo. Bien. Estamos todos viendo la presentación. Entonces, ¿por qué hacer mejora continua? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que el concepto de mejora continua, y por eso traigo esta foto, es semejante en algunos sentidos a el concepto de por qué vamos al gimnasio todos los días, ¿no? Entonces, me parece que por qué hacer mejora continua versus, por ejemplo, algunos días de mejora regular, de mejora puntual, o una mejora radical una vez cada tantos años, etcétera, es por el tema de generar buenos hábitos a través justamente de esas pequeñas mejoras de manera continua que mantengan sana la organización. ¿Sí? De la misma forma que nosotros vamos al gimnasio y todos los días, todas las semanas, 3 veces por semana, regularmente hacemos pequeñas cosas y de hecho nos vamos desafiando cada vez un poquito más, ¿sí? Para mantenernos sanos. No tanto en el corto plazo, sino en el mediano a largo plazo. Es decir, entendemos que esa es la forma de mantenernos sanos de forma sostenible. Entonces, de la misma forma en la organización, creo yo, o por lo menos soy un fiel creyente, de que la mejora continua es la herramienta o la filosofía que nos permite estar sanos organizativamente, ¿sí? En el mediano a largo plazo de forma sostenible. ¿Bien? Entonces, en particular, me parece que en épocas de crisis, ¿sí? Nos permite involucrar a todas las personas con un objetivo común y urgente. A veces el tema de la urgencia hace que la gente sea un poco más perceptible, o mejor, susceptible a empezar con este tipo de actividades. Entonces, tener un objetivo común y urgente me parece que suma. Nos ayuda a repensar el negocio y como también ese sentido de urgencia hace que nos quedemos solo con los procesos que realmente añadan valor, ¿sí? Que realmente aporten algo para el cliente y para la empresa. En definitiva, nos permite eliminar desperdicios, o sea, esa grasa, por decirlo de una manera, de los procesos, de vuelta haciendo un poco la analogía con la gimnasia. Nos permite reducir costos a través de reducir esos desperdicios y, en particular, la mejora continua busca usar más el ingenio que el dinero. Entonces, también en época de crisis, de repente, usar el ingenio y no tanto el dinero para resolver los problemas entre todos, en toda la organización, es lo que nos puede permitir salir de esta crisis hasta incluso con cierta ventaja o cierta fortaleza extra que antes de la crisis. Bien, y en ese sentido la forma de hacerlo es entender que hay una oportunidad en realmente resolver un problema. Es decir, no es que quiero buscar los problemas o que aparezcan los problemas, pero es entendiendo que los problemas están en la organización, ver en los problemas de hoy las oportunidades de salir fortalecidos mañana, es decir, de realmente corregir errores que venían desde hace años, o corregir o mejorar cosas que de repente eran hábitos y que se hacían porque sí, pero que realmente ahora los quiero mejorar porque ahora tengo un tiempo para repensar, para reflexionar, para realmente solo dedicarle tiempo a lo crítico, ¿bien? Y entonces en ese ver lo crítico del negocio y eliminar desperdicios, puedo encontrar oportunidades de fortalecer mis procesos, hacerlos más robustos, más estables, más consistentes, y eso me va a permitir una ventaja o una fortaleza en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, les quería presentar muy brevemente las 3 grandes filosofías de mejora, ¿sí? O si querés, los 3 grandes cómo hacer esta mejora continua, cómo bajar a tierra esta mejora continua, a través de estas 3 filosofías que es el Lean Implementation, Lean Thinking, pensamiento Lean,
de repente en portugués creo que es producción enxuta, por si alguno también trabaja con filiales brasileras o producciones venta, ¿sí? Toda la parte de Six Sigma o Six Sigma y toda la parte de teoría de restricciones. Bien, entonces son las tres grandes filosofías que yo entiendo hoy que son las que están más en boga en las empresas y que de alguna manera nos dan enfoques distintos. Entonces también acá un mensaje mío personal que he venido desarrollando y entendiendo en estos años es muchas veces la gente quiere copiar, ¿sí? O sea, quiere copiarte tal cual lo que hizo otra empresa porque tuvo éxito. Y en realidad lo que hay que entender es que hay que adoptar lo que otras empresas han hecho. El Lean, por ejemplo, viene de Toyota, Theory of Constraint o teoría de restricciones viene de la física, Six Sigma es un enfoque más americano, pero en definitiva es intentar ver las sinergias entre todas estas filosofías y llegar a adoptar hasta nuestro sistema de mejora. Es decir, tener una versión nuestra que a nosotros nos venga bien, que a nuestros procesos le venga bien, que a nuestras personas de alguna manera se adapten a esa forma de trabajar. Entonces, muy brevemente les voy a definir cada una y después les voy a recomendar hacia el final algunos libros y algunas lecturas para los que quieran profundizar. Entonces, la parte de Lean Manufacturing, que en realidad originalmente surge de la producción, pero que hoy en día se ha extendido a prácticamente todos los tipos de organizaciones. Por ejemplo, hoy en día con toda la crisis, el tema de Lean Healthcare o toda la parte de Lean en salud está teniendo mucho éxito, mucha cabida. Entonces, básicamente, ¿en qué se basa el Lean? En identificar y eliminar desperdicios, ¿sí? Y entiende desperdicios como todo aquello que no sea la mínima cantidad de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo de las personas y que sea absolutamente esencial para añadir valor al producto y yo agregaría al cliente. Entonces, básicamente desde el concepto del cliente, y entiendo que el cliente quiere el producto por algunas razones específicas, bueno, la pregunta es, ¿qué valora el cliente de mi producto y de mi proceso? Y cómo identificar y eliminar todo lo que no aporta valor, ¿sí? Cómo sacar toda esa grasa que de alguna manera está alrededor de esos procesos y esas cosas que sí añaden valor para el cliente. En el caso de Six Sigma es un enfoque americano que originalmente estaba muy enfocado a calidad, ¿sí? Y a la parte de variabilidad de los procesos y hoy en día se ha extendido hacia un enfoque más sistemático de toda la organización. Y es un enfoque que se basa mucho en la gestión de pequeños proyectos de mejora, orientados y alineados obviamente con la estrategia de la organización y basados en esta metodología DMAIC que les presento acá, que básicamente tiene estas 5 etapas bien claras de definir bien el problema, medir y analizar, mejorar, o sea, implementar las acciones y toda una etapa de controlar que esas acciones realmente hayan sido buenas o qué cosas se pueden seguir mejorando. Si seguimos un poquito más, la tercera filosofía que les mencionaba, que era la teoría de restricciones, como les decía, es un enfoque desarrollado por Goldratt que viene de la física, ¿bien? Y que su novela como ejemplo es La Meta, que ahora después al final se las voy a recomendar nuevamente para que la lean y van a ver que hay audiolibros hoy en día, está también el video en YouTube, o sea que es muy fácil y no se la pueden perder, ¿sí? Y el aprendizaje principal o el foco principal de teoría de restricciones es que el máximo desempeño de una organización, ¿sí? Está determinado por muy pocos elementos llamados restricciones. Entonces, la idea con esto, ¿bien? Es ver realmente cuáles son los eslabones en esa cadena de procesos que conforman mi organización, que son los que son más restrictivos y que de alguna manera me limitan la capacidad de satisfacer mejor al cliente o satisfacer a más clientes. Entonces, basados en ese enfoque, la idea es buscar cuáles son esos elementos y potenciarlos y de alguna manera ir moviendo las restricciones hasta lograr que sean de alguna manera fuera de mi organización. Entonces, hasta acá, ahora les presento una nueva encuesta, ¿sí? Entonces, como les dije, los que no salieron, ahora les voy a habilitar una segunda pregunta. La idea es, me gustaría que comenten un poquito acerca de cuáles creen que son las principales barreras que están teniendo ustedes. La mayoría de ustedes me contestó que ya tienen un sistema funcionando, algunos un poco parados, otros en pleno funcionamiento. Para los que no, también es válida la pregunta. La idea es, ¿qué barreras consideran que tienen ustedes para implementar la mejora continua, ya sea para comenzar a implementarla o para sostenerla en el tiempo? Entonces, si alguno salió del sistema, vuelva a entrar
a menti.com y use el código. Los que ya están adentro les voy a habilitar, ¿sí? Ya quedó habilitada. La idea es cuáles son las principales barreras para implementar la mejora continua. Entonces, bueno, la idea es simplemente pongan lo primero que se les ocurra, lo que más les esté, entre comillas, doliendo para los que ya están implementando. Y de vuelta, les doy unos segunditos para que puedan responder y compartimos enseguida las respuestas. Les voy a ir habilitando las respuestas para que las puedan ir viendo. Entonces, bueno, básicamente destaco que lo que más sale es tiempo, ¿sí? Que es un tema muy importante, cómo sacar tiempo para o hacer entender que la mejora continua es útil y que un poco como bromeaba con la imagen hace un ratito, a veces hay que parar para reflexionar y ver realmente cuál es la mejor forma de seguir en vez de seguir como veníamos porque siempre lo hicimos así. Y lo que quería decir cuando creo que se cortó es el tema de resistencia al cambio. Entonces nosotros ahora vamos a entrar a ver las 5 claves, pero me parece interesante el concepto de resistencia al cambio y entender que en general a todos nos molesta cambiar, es decir, cuando uno se acostumbra a algo, de alguna manera gana en cierta comodidad y por ende el cambio como tal siempre es molesto. Entonces, de alguna manera, me gustaría enfatizar la importancia de que realmente comunicar muy bien lo que hacemos, ¿sí? Y comunicar muy bien para empatizar con la persona y que el cambio no sea como una imposición, sino que realmente el cambio sea algo colaborativo y colectivo. ¿Sí? Que de alguna manera se entienda por qué tiene sentido cambiar y por qué es más útil o más beneficioso para esa persona y para toda la organización cambiar. Si queremos imponerlo, es cuando de alguna manera empiezan todas esas resistencias. ¿Sí? Entonces, ahora sí, les vuelvo a pedir disculpas por la pequeña interrupción. Entonces, ahora volvemos a la presentación. Sí, que se había salido, disculpen. Entonces, pasamos entonces ahora sí a hablar de las 5 claves para implementar la mejora continua. Bien, en definitiva, lo que yo entiendo como clave son estos 5 puntos. El primero es que el proceso sea continuo, que realmente sea continuo. Lo segundo es que haya participación de todos. De vuelta, es clave contar con todas las personas y hacerlo entre todos. Lo tercero es entender que esto no es que va de la mano con el tema del proceso continuo, es decir, entender que se necesita también un aprendizaje continuo de la propia organización con respecto a sus procesos y a sus resultados, que de alguna manera para que esto realmente tenga sentido y porque también cada vez los problemas son más complejos y las organizaciones son más complejas, de alguna manera tenemos que tener una visión holística o integral de toda la organización para entender la mejora continua. Y por último, y muy importante, la gestión visual. Es decir, que todo lo que hagamos tratemos de cuanta más gestión visual, mejor. Bien, ahora nos vamos a ir metiendo uno a uno. Entonces, en cuanto a la parte del proceso continuo, ¿sí? De vuelta, como les dije, me gustan mucho las frases. Me parece que las frases ayudan a ejemplificar mucho los conceptos. Y en particular tomo esta de uno de los padres del TPS, ¿sí? Que en definitiva son los padres del Lean, que habla de que ninguna máquina o proceso alcanza un punto en donde ya no puede ser mejorado. ¿Bien? Entonces, en definitiva, la parte de máquina puede generar un poco de polémica, la parte de proceso creo que es claro que siempre se puede, en busca de esa excelencia, siempre se puede hacer algo más, algo mejor, algo distinto. ¿Bien? Así sea porque mi proceso cambia, porque las personas en mi proceso cambian o porque el contexto y el cliente cambian. Entonces siempre se puede estar mejorando. ¿Bien? En ese sentido,
hay dos aspectos que me parecen importantes para resaltar en cómo hacer que este proceso sea continuo. El primero es, de alguna manera, yendo a los gurús de la calidad, el concepto del ciclo PSA, ¿sí? Círculo de Deming, también conocido, de Plan, Do, Check, Act, o planificar, hacer, verificar y actuar, que en definitiva el concepto es lanzar pequeños ciclos de mejora todo el tiempo. Entonces tengo un problema, en vez de taparlo, lo ataco realmente de raíz, y para eso tengo toda una etapa de planificar, en donde voy a establecer los objetivos y qué es lo que quiero conseguir. Bien, voy a tener una etapa de hacer, en la que voy a realmente implementar el proceso o la mejora que quiero hacer. Voy a tener una etapa de verificar, donde voy a realizar el seguimiento y medición por un periodo de tiempo considerable para ver que efectivamente la implementación fue buena o no, y voy a actuar en consecuencia. Es decir, si fue buena, voy a tratar de estandarizarlo para que sea siempre así. Si fue mala, bueno, fue un ciclo fallido, pero es uno más dentro de ese concepto de experimentación, y entonces lanzo un segundo ciclo donde vuelvo a planificar o replanificar, volver a hacer, volver a verificar y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, si tenemos el tiempo y la mejora de la calidad o ese horizonte futuro, lo que voy a hacer es tener esos ciclos iterativos y como ancla, es decir, cada vez que llego a una nueva realidad que es mejor que la anterior, voy a tratar de estandarizar, ¿sí? Y entonces voy a usar el ancla como estándar. Bien. La segunda clave es las personas. Entonces, de vuelta, las personas de la organización, incluso los proveedores, o sea, extiendo a la cadena, los proveedores, o sea, colaborar con los proveedores, colaborar con los clientes, entender sus problemas, entender cómo puedo mejorar los procesos del proveedor para que me entregue con la calidad, el tiempo y los requerimientos que yo necesito. Bien, entonces, en definitiva, las empresas son las personas, ¿sí? Por más que nos digan lo contrario, por lo menos yo lo creo así, las empresas son las personas que hay en ella y las personas que están todo el día y en todo momento trabajando para y por la empresa. Entonces, hay que aprovechar al máximo su potencial, ¿sí? Es decir, de alguna manera hay que aprovechar al máximo el potencial que tienen todas esas personas, que de vuelta, como ven ahí, de las personas más diversas, todos los niveles funcionales, o sea, no es solo que algunos piensan y algunos hacen, sino que todos podemos tener buenas ideas. Es cuestión de canalizarlas adecuadamente y estandarizar una forma de poder ir resolviendo o dándole voz y voto a todas esas ideas de mejora, ¿sí? Para eso, obviamente, hay que estandarizar algún proceso, hay que alinearlo con los objetivos de la organización, lleva tiempo, ¿sí? Pero en definitiva es generar esa cultura de me puedo acercar a traerte una idea de mejora y sé que la vas a valorar. No tiene que ser que la vayas a aceptar. O sea, muy distinto es tener en cuenta una idea que aceptar todas las ideas, ¿sí? Pero por lo menos todas las ideas tienen la misma chance de ser escuchadas, de ser analizadas y de, en caso de ser buenas, ser priorizadas e implementadas, ¿sí? Y también está bueno que después incorporemos a las personas en esa implementación. Es decir, que las personas no solo participen de dar ideas, como si fuera un buzón de sugerencia, sino que también aquellas que quieran tengan la oportunidad de poder participar de la implementación y de los resultados, y que a su vez después se las reconozca frente a la organización también por su aporte a la empresa. Bien, y de vuelta también, no me voy a meter en eso, pero el reconocimiento no tiene por qué ser una recompensa material, pero sí un reconocimiento, por ejemplo, sentimental, es decir, un aplauso frente a todos, un reconocimiento en una cartelera, en un evento de fin de año, que reconozca y le dé mérito a esa persona por haber participado del sistema de mejora. Entonces, también con eso vamos rompiendo un poco la resistencia al cambio y vamos también dándole más utilidad, por decir una manera, a ese tiempo que invertimos para la mejora. En ese sentido, igual, también les marco que, o sea, justamente es uno de los aspectos más difíciles de hacer y por eso es el que lleva más tiempo y al que habría que dedicarle más tiempo. Entonces, como ven, les traigo algunos ejemplos de algunos estudios que hablan de una gran tasa de fracaso de los sistemas de mejora, muchas veces por componentes humanos, ¿sí? Entonces, algunos rápidamente a veces pueden decir, no, lo que pasa que efectivamente hay mucha resistencia al cambio, ¿sí? Puede ser que sí, pero mi visión es que muchas veces se le da más tiempo al aspecto técnico, es decir, a las planillas, a los formularios, a los sistemas informáticos, al buzón de sugerencias que quede lindo,
pero después no se le da ese mismo cariño, por decir una manera, o ese mismo tiempo a trabajar la parte humana, es decir, la comunicación, que sea efectiva, que sea asertiva, que sea clara, que comunique bien y empatice con la persona para hacerle entender la urgencia y la necesidad de que participe de esa mejora, ¿bien? Y después también revisar que los procesos de alguna manera sean fáciles y útiles para las personas que los tienen que usar. Porque muchas veces después podemos caer en una burocracia, ¿sí? O en un montón de llenar datos que después no se usan, entonces después la gente descree de esos formularios, entonces así empieza de alguna manera a decaer el propio sistema, ¿bien? Entonces, la tercera clave, ¿sí? Y perdonen si estoy yendo un poquito rápido, pero también la idea es poder respetar el tiempo y que de alguna manera cumplamos con todos los objetivos. Entonces, la tercera clave es el aprendizaje continuo. Y acá traigo una nueva frase, esta vez de un libro que se llama La Quinta Disciplina, de Peter Senge, que justamente apunta a cómo hacer que las organizaciones se conviertan en lo que se llaman Learning Organizations, o organizaciones que aprenden, ¿bien? Y entonces, esta frase me parece que resume muy bien lo que pasa hoy en día, que de vuelta, donde el mundo es más complejo, donde ya el tener la última tecnología no te hace ser el mejor, y el invertir en tecnología, por ejemplo, no te hace ser específicamente el mejor, pero sí la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores, ¿bien? Podríamos también entender esta capacidad de aprender con mayor rapidez como la capacidad de agilidad. Es decir, las empresas que sean más ágiles para adaptarse a los cambios en el mercado, a los cambios en el cliente, aprender más rápido de los propios errores, poder lanzar más rápido algún producto al mercado, mejorando los procesos. Entonces, esas empresas más ágiles y más dispuestas a aprender de sus propios procesos, es decir, a tener esa autocrítica de revisar sus procesos periódicamente y aprender de ellos, son las que realmente van a tener ventajas competitivas sostenibles en el mediano y largo plazo y que de alguna manera son las que van a salir fortalecidas, en mi opinión también, de toda esta crisis que estamos viviendo. Y en ese sentido, a mí me gusta este concepto de aprender en base a datos. Es decir, uno puede aprender de muchas maneras, y este es un enfoque clásico también del Six Sigma, que de alguna manera es, sin datos, sos solo otra persona más dando su opinión. Entonces, si nos sentamos alrededor de una mesa horas y horas a hablar del modelo de negocio, hablar de la estrategia, de los procesos, sin un dato en la mesa, es decir, sin efectivamente decir, bueno, ¿cuántas quejas del cliente tenés por este problema? ¿Qué tan relevante es este problema para mi negocio? ¿Cuál es el impacto económico si no resuelvo este problema hoy, ya? O sea, dejo de existir, pierdo market share, puedo perder alguna licencia, puedo perder clientes que de repente, por ejemplo, si estoy en el área farmacéutica, me cuesta mucho desarrollar por todos los protocolos que tengo que pasar. Entonces, ¿cuál es el dolor en base a los datos? ¿Sí? Entonces, en base a los datos es que podemos marcar una línea de base, tener claro de dónde partimos, plantearnos también en base a esos datos cuál es el estado futuro al que queremos llegar. Es decir, por ejemplo, por decir algo, tengo 10% de no conformidades, obviamente sería un disparate, lo quiero bajar a 5% en los próximos 6 meses. Bueno, tengo un dato claro del que parto y un dato claro del que llego. Y en el medio tendré que ver qué datos preciso para poder entender mis procesos y ver realmente cómo aprender en base a esos datos, cómo aprender a ver esos datos, ¿sí? Cómo aprender a entender cuáles son las principales causas raíces de los problemas que me están impidiendo satisfacer al cliente en cierta forma o con cierta calidad. Entonces, la cuarta clave, de alguna manera, nos lleva al pensamiento sistémico, como decía, ese pensamiento holístico o ese pensamiento integral. Entonces, de vuelta, acá me parece muy interesante este libro, que es La Quinta Disciplina, que se los recomiendo para los que no lo hayan leído aún. Y entonces, de vuelta, destaco algunos puntos muy concretos, muy sacados del libro, que es, los problemas de hoy derivan de las soluciones del ayer, es decir, muchas veces, ¿por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo? Porque alguien en algún momento decidió que era lo mejor, pero quizás hace tiempo que no se revisan, ¿bien? Entonces, de alguna manera, los problemas que estamos teniendo hoy van a ser de cosas que se hicieron o se establecieron en algún momento anterior. Frase obvia, pero a la vez muy cierta, el camino fácil lleva siempre al mismo lugar. O sea, yo puedo elegir, frente a un mismo problema, puedo elegir taparlo, tratar de saltarlo o realmente solucionarlo, ¿no?
claramente el buen camino sería solucionarlo para que no vuelva a pasar, o que por lo menos por la causa que pasó no vuelva a pasar, ¿sí? Lo otro es que la causa y el efecto no están próximos en el espacio y el tiempo, y eso a veces, sobre todo de vuelta en organizaciones grandes, complejas, es algo que hay que entender. O sea, lo que yo haga hoy en día no necesariamente me va a impactar en el corto plazo, pero capaz que en el largo o mediano plazo sí me impacta. ¿Bien? Entonces tengo que tener en cuenta esa causa y efecto que no necesariamente están próximas en el espacio y tiempo. Y por último, y de vuelta relacionado con la complejidad creciente de las organizaciones, el concepto de que dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Entonces, en ese sentido, de vuelta, hay problemas que son complejos y que no por partirlo y darle un pedacito a resolver a ventas y un pedacito a resolver a operaciones, vamos a salir adelante del problema. Quizás llegamos a un subóptimo en operaciones y llegamos a una situación subóptima en ventas, pero que no es realmente la solución que precisábamos para atender bien al cliente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hay que entender que la empresa es una sola y que el cliente también es uno solo. Obviamente que hay varios clientes, hay varios tipos de clientes, pero de alguna manera la empresa es una, el cliente es uno y la empresa tiene que servir al cliente. Entonces, lo típico que pasa a veces de vas a reclamar algo y te dicen, no, lo que pasa es que yo no tuve nada que ver, fue un tema de ventas, o mira, yo hice todo lo que pude, pero operaciones no llegó. Bueno, a ver, hay que entender que la empresa es una, el cliente es uno y al cliente le interesa que se solucionen sus problemas y se solucionen para siempre. Entonces, o sea, que no que vuelvan a aparecer recurrentemente. Entonces, hay que tratar de tener esa visión holística o integral para realmente salir adelante y salir fortalecidos a través de esa mejora día a día continuamente. Y por último, la quinta clave se relaciona con la gestión visual, ¿sí? Traigo este concepto porque creo que todos habrán jugado alguna vez con Lego, sobre todo si tienen niños chicos que les gusta esto, les habrán regalado varios de estos. Y lo que es interesante es que yo les muestro esta foto y ustedes no saben si yo este Lego lo compré en Francia, en Italia, en España, en Reino Unido, acá en Uruguay, ¿sí? Entonces, no tiene palabras, casi, ¿sí? No tiene demasiadas fotos, todo entra en una misma foto. Si se fijan, en una misma foto, en un folleto súper compacto, súper reducido, entran unas instrucciones muy claras, ¿sí? Y son tan claras que no precisa palabras y prácticamente cualquier persona con un poquito de ganas y paciencia lo puede resolver. Entonces, esto mismo es lo que deberíamos conseguir en nuestras organizaciones con nuestros procesos. Cuando hablamos de estandarizar procesos, cuando hablamos de hacer procesos que sean fáciles de aprender, fáciles de trasladar a otra persona, si alguien se va de la organización y entra alguien nuevo y hay que formarlo, ¿bien? O cuando estamos mismo trabajando y estamos a las corridas en el día a día y de alguna manera tenemos que saber exactamente si lo que estamos haciendo está bien o mal, la gestión visual es clave, ¿sí? ¿Qué es la gestión visual? No es poner fotos, no es poner cuadros o slogans en la organización, sino que es hacer herramientas visuales que permitan comprender el flujo de trabajo y el estado de los procesos, ¿sí? Entonces, obviamente que esto se complementa con una gestión estandarizada de los procesos. O sea, si yo no tengo un proceso estandarizado, difícilmente que lo pueda visualizar o hacer gestionable de forma visual, porque no están los pasos establecidos, ¿sí? Entonces, de alguna manera van de la mano. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan en la foto, ¿sí? La foto en realidad está en sueco, pero ustedes no precisarían saber sueco para entender cuál pila requeriría más atención o más urgencia si estuviera lleno, ¿sí? O sea, todo el mundo rápidamente me diría cuál es la pila más urgente a tener en cuenta, la roja, ¿sí? Pero sin embargo está en sueco. Entonces, ¿preciso leerme un manual de 20 hojas? ¿Preciso tener 10 horas de capacitación? ¿O me ponen ahí y a simple vista, si yo veo que la pila roja está desbordando de papeles, digo, esta empresa tiene un problema, ¿no? Entonces, ese es el concepto detrás de la gestión visual. Bien, la gestión visual de alguna manera debería permitir un entendimiento a simple vista, ¿sí? En la imagen de abajo a la derecha, rápidamente vemos cuáles materiales habría que reestoquear con respecto al depósito. Bien, si miramos la imagen al lado de esa, ¿sí? Hacia la izquierda, vemos que rápidamente podemos identificar si nos falta algún bibliorato. Si hay algún manual o algún bibliorato con facturas, con lo que sea, que alguien sacó y no volvió a poner en su sitio. Entonces, cuando yo lo vaya a buscar, voy a perder un montón de tiempo, ¿sí? Rápidamente puedo identificar si hay
algo que no está conforme con cómo debería estar la organización. Prioriza imágenes antes que palabras o números. Debería ser actualizada y gestionada por los propios trabajadores, y eso es algo importante. Para que sea útil, ¿sí? Volvemos al tema de utilidad y minimizar la resistencia al cambio, tiene que ser gestionada día a día, es decir, o sea, tiene que estar gestionada periódicamente. No me sirve nada que en la foto de arriba, cuando me acerque a las gráficas sean del 2019 o el 2018, ¿sí? Porque entonces de alguna manera dejamos de mirarlo, dejamos de tener en cuenta y de vuelta pasa de ser una herramienta de gestión visual a ser un cuadro. Entonces no queremos cuadros, queremos herramientas útiles que nos permitan estandarizar los procesos de forma visual para poder facilitar el aprendizaje, la operativa, la detección de errores, etc. ¿Bien? Entonces, más o menos hasta acá van las 5 claves, ¿sí? De alguna manera, por resumir, ¿sí? Y ayudarnos de vuelta en la memoria, hay que trabajar para que el proceso sea continuo, es decir, que no pare, que no sea un esfuerzo de una semana, de un día, de un gerente nuevo que vino, sino que sea algo que forme parte de la cultura y de la filosofía y la forma de trabajar. Es decir, día a día tendría que estar pensando en producir o en servir al cliente y en cómo mejorar. ¿Cómo hago eso? Escuchando las ideas de cada persona, ¿sí? Y entendiendo que toda persona, hasta incluso el cliente o un extraño que pasa por la puerta, puede tener una idea interesante que me evite un accidente, que me mejore un servicio, que me mejore un producto. Aprendiendo continuamente de mis problemas y errores, ese aprendizaje continuo, involucrando a toda la organización de forma colaborativa, de vuelta con el sentido de esa visión holística de todo el proceso, y priorizando la gestión visual para facilitar lo que es el entendimiento, la detección de errores, la capacitación, etc. ¿Bien? Y recordando que la mejora continua es un proceso, ¿sí? Y no es un fin en sí mismo. Es decir, o sea, no es que yo quiero mejorar para mostrar que mejoré, sino que quiero mejorar continuamente para encontrar la excelencia, ¿sí? O sea, esa excelencia que de vuelta es una utopía, pero a la cual llego de alguna manera, ¿no? O esa perfección que, o sea, nunca voy a llegar a la perfección, pero sí puedo llegar de alguna manera a esa excelencia operativa en el día a día y a ese cliente satisfecho con personas comprometidas, trabajando a gusto en la organización. Entonces, antes de pasar a las preguntas, le dejo algunas recomendaciones para esta cuarentena, digamos, o sea, para el que se quiera meter un poquito más. Primero elegí 3 libros que me parece que son de muy fácil lectura, ¿bien? Son muy ágiles para la lectura, pero a la vez tienen mensajes muy interesantes y que pueden ayudarlos a lograr esa empatía que decía, esa comunicación efectiva o empática con las personas de cara a impulsar o reimpulsar el sistema de mejora continua. Entonces, el primero es ¿Quién se ha llevado mi queso?, que justamente habla de cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio, y básicamente es alguien que siempre hacía las cosas así, que de alguna manera está acostumbrado a que unos ratoncitos que estaban acostumbrados a que el queso estaba siempre ahí, entonces de alguna manera obviamente se van dejando estar un poco y en un momento desaparece el queso, ¿sí? No se dan cuenta, el queso va bajando hasta que desaparece y se tienen que enfrentar a esa situación, ¿no? De un cambio que aparentemente no lo venían previendo, se les vino a la cara, por decirlo de una manera, y cómo salir o cómo mejorar o cómo adaptarse a esa situación. ¿Bien? El segundo, como les mostré al principio, se llama El pez que no quiso evolucionar. En realidad, dentro de ese libro tiene un montón de fábulas o cuentos cortos. El primero es El pez que no quiso evolucionar, del cual les traje las frases al principio, pero después tiene un montón de otras relatos cortos, por decirlo de una manera, sobre la vida y la empresa, como dice ahí. Y el tercero, como les mencionaba, es La Meta, que es el primer libro de Goldratt con respecto a la teoría de restricciones, pero está hecho en formato novela. Es decir, es una novela, es un cuento, que como les digo, hoy en día hay audiolibros, hay alguna película bastante vieja, pero útil, que la pueden encontrar disponible en YouTube, y relata muy bien, a través de vuelta de una novela en la que el gerente de una fábrica va contando, ¿sí?, lo que le pasa y las peripecias y cómo lo resuelve, va introduciendo los distintos conceptos de la teoría de restricciones. Después les dejo otros libros un poquito más académicos, un poquito más pesados, pero obviamente muy útiles, relacionados con la parte de Lean. Entonces está un libro clásico de Jeffrey Licker,
que es The Toyota Way, que son 14 principios que recoge de alguna manera de la forma de trabajar de Toyota, de ese TPS, que después derivó en el Lean. Otro libro de Mike Roder, también uno de los gurús en temas de Lean, que relata un poco la parte de la gestión de personas, es decir, cómo Toyota gestiona de alguna manera todos esos ciclos rápidos de mejora y todas esas iteraciones y experimentaciones. Un libro que se llama Learning to See, o en español creo que es Observar para crear valor, que básicamente explica muy bien una técnica dentro del Lean que se llama mapeo de flujo de valor, ¿sí? O Value Stream Map, BSM, que de alguna manera nos permite entender de punta a punta un proceso y ver de punta a punta realmente qué operaciones añaden valor y qué no. Es un libro también muy didáctico, muy interesante. Y por último les traje también un libro de un autor que se llama Javier Santos, que es un doctor en ingeniería de España, de la Universidad de Navarra, experto en Lean, que también, o sea, tiene otros libros, pero en particular su último libro habla del lenguaje de las máquinas. También está hecho un poco entre libro académico y novela, ¿sí? Con muchas imágenes, muy fácil de leer y que de alguna manera introduce también cómo entender a las máquinas, de alguna manera, cómo entender, cómo saber leer con ese concepto que decía hace un rato de mejorar a partir de datos, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, y ahora abro el espacio a las preguntas, es recordarles los próximos webinars, ¿sí? Que vamos a tener, seguir teniendo webinars, es decir, vamos a, como decía hoy empezamos el ciclo de mejora continua y luego por las próximas 3 semanas, todos los martes y jueves, vamos a tener webinars. Como comentario, simplemente el segundo webinar de mejora, el del jueves que viene, es 1 hora más tarde a pedido del profesor, bien, para que no se confundan. Y entonces, si les parece, simplemente les introduzco, como les decía antes, el programa ejecutivo en gestión de la mejora continua, que de alguna manera profundiza en todo esto que estuvimos viendo antes y en definitiva tiene un primer módulo que es sobre la introducción a la mejora continua y todo lo que implica, que un poco se basa en todo esto que estuve hablando antes de los 5 principios. Después tenemos todo otro módulo para hablar de Lean, los principios del Lean, las principales herramientas, cómo aplicarlas, cómo implementarlas. Un tercer módulo relacionado con Six Sigma, ¿bien? Y el concepto de Green Belt, donde también vemos paso a paso la metodología. Y un último módulo donde hacemos una introducción a la teoría de restricciones y también hacemos un cierre a cómo de alguna manera podemos aprovechar y buscar sinergias entre estas 3 grandes filosofías, Lean, Six Sigma y TOC, para de alguna manera desarrollar o implementar nuestro propio sistema de mejora en la organización. Entonces, ahora sí, por un lado les agradezco por participar, les agradezco por este tiempo que nos están dedicando y me voy a fijar un poquito a ver en el chat si alguno quiere ir dejando alguna pregunta. Bien, voy a también revisar. Alguna pregunta si se va a enviar el material por mail. La idea, repito, como decía antes, que por un lado, cuando terminemos el webinar, probablemente mañana, o quizás, dado que mañana es 1 de mayo, con lo cual también aprovecho a saludar a todas las personas, ¿sí? por su día. Bien, entonces quizás si no es mañana, es el lunes, pero les va a llegar un mail con una pequeña encuesta de satisfacción para que la completen, también para que podamos ir mejorando, incluso con este concepto de mejora continua, que podamos ir mejorando en este ciclo. Y después también les vamos a hacer llegar un link para que tengan el video de este webinar que estuvimos haciendo hoy, ¿sí? Y también material del programa de mejora, por si a alguno se interesa, que pueda averiguar o pedir más información y profundizar sobre este tema de la mejora continua. Entonces, me quedo atento a si hay algunas preguntas. Bien, por acá Sebastián pregunta ¿dónde entra en la mejora continua la gestión del conocimiento? Bien, la gestión del conocimiento es fundamental. Como les decía, en particular en la parte de aprendizaje continuo me parece que es donde entra mucho la gestión del conocimiento, en el sentido de que muchas veces
por no tener una buena gestión del conocimiento, de alguna manera las empresas pierden muchos de esos ciclos de mejora. Es decir, toda empresa de alguna manera mejora y de alguna manera va solucionando problemas y va aprendiendo de sus problemas. La diferencia justamente me parece que está en la gestión del conocimiento. Es decir, las empresas que salen adelante, ¿sí?, y que de alguna manera dan el paso, son aquellas que logran capitalizar esa gestión del conocimiento. No veo dónde hacer preguntas. ¿Cómo hacer? Bien, entonces, las empresas que logran capitalizar esa gestión del conocimiento, captando ese conocimiento, esos ciclos de mejora y guardándolos para también poder enseñar al futuro y que de alguna manera cuando surja un futuro problema no repensar la rueda 8 veces, sino ir a esa gestión de conocimiento, son las empresas que creo que logran captar esa ventaja competitiva. Bien, después Fernanda pregunta pensando en la explosión del e-commerce debido al COVID, ¿dónde pensás que habría que prestar más atención? De vuelta, muy buena la pregunta y muy adecuada, obviamente. Hay una explosión de los canales online, la tecnología de alguna manera se ha puesto y la digitalización se ha puesto en el foco de la mejora o en el core de algunos negocios. Entonces me parece que ahí lo importante es parar a reflexionar, entender cómo encaja la tecnología con mi modelo de negocio, es decir, qué partes de mis procesos, qué partes de mis claves o mis palancas en el modelo de negocio se pueden digitalizar, por ejemplo, a través del e-commerce, y de alguna manera prestar atención también a todo lo que va alrededor. Porque, por ejemplo, no es solo decir, bueno, entonces armo una página, que incluso hay muchas que hoy en día son gratis durante la pandemia, y empiezo a vender online. No, porque hay que revisar los procesos logísticos, porque si querés también encima tener no solo venta online, sino también entregas a domicilio, tenés que revisar esa logística, en qué plazo vas a poder cumplir con el cliente, de qué forma, cómo asegurarte que le llega la mercadería bien al cliente, qué pasa si le llega mal al cliente, cómo puede reclamar, cómo puede devolver esa mercadería, ¿sí? O sea, cómo se pueden dar todos esos ciclos de pago, de cobro, de gestión, cómo se puede gestionar el WhatsApp, por ejemplo, para enviarle más información. Entonces, alrededor del e-commerce, que tiene muchas cosas, uno debería repensar los procesos que tiene uno y ver en cada proceso qué cosas añaden valor, qué cosas no, justamente como decía, qué cosas se pueden ir reduciendo, qué desperdicios se pueden ir reduciendo y cómo se pueden ir transformando para llegar a un nuevo proceso más robusto que incluya ese e-commerce y que permita a la empresa realmente lograr su objetivo, que es satisfacer al cliente, ¿no? Que de alguna manera es lo que también nos da el flujo de ingreso para poder seguir fortaleciéndonos y obviamente haciéndonos sostenibles en el tiempo. Bien. Experiencia del cliente para que vuelva siempre. Perfecto, exacto. O sea, a ver, es clave también y de vuelta en eso de aprender con datos, ¿no? No solo entregar y me fui, o sea, sería buena práctica poder, por ejemplo, tener un intercambio, después recibir un feedback del cliente para ver si le entregué correcto, si no, y qué puedo ir aprendiendo, ¿bien? Porque de alguna manera incluso hay un libro que se llama La queja es un regalo, ¿no? Porque muchas veces lo peor que nos puede pasar es que un cliente se enoje por algo o digamos, no reciba el servicio que quería, pero en vez de quejarse, que se guarde la queja para él y de repente en vez de hacerla llegar a nosotros, se la distribuya al de al lado, ¿no? Y de alguna manera nos perjudique el negocio, pero sin enterarnos. Entonces lo mejor que podemos tener es que esa queja llegue a nosotros antes que a otro potencial cliente. ¿Bien? Y para eso de vuelta hay que tener procesos estandarizados y que funcionen y que se revisen periódicamente. Bien, voy a revisar a ver si hay alguna más. Bueno, entonces si no hay más preguntas, y de vuelta tratando de cumplir con el tiempo, 6:58 según mi reloj, damos por cerrada la presentación. Como les digo, después les va a llegar la grabación, así que la van a poder incluso difundir tranquilamente con alguno que les parezca con algún colega que les parezca interesante. Y también ahí tienen mi contacto, mi Twitter, mi mail, así que pueden también enviarme cualquier tipo de consulta que quieran a futuro. Así que bueno, muchas gracias, dejamos por acá y que tengan un feliz fin de semana largo. Gracias.